Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro Díaz, al pie del tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana Pérez Cañedo. Encantada de estar contigo. Igualmente. En Enfoque. ¿Qué nos traes? Mira, Adriana, el tema de la pandemia ha llegado a ocultar o minimizar gran cantidad de asuntos de importancia mayor para la convivencia social y, en el caso de México, para el presente y el futuro del Estado mexicano. Pero hoy me quiero meter en eso, porque en el fondo y la superficie del problema sanitario aparece como un hecho relevante la necesidad de devolver al Estado en general y a los gobiernos en particular, al sector público, la obligación irrenunciable de atender, sin titubeos ni pretextos, asuntos esenciales como son la salud de todos, la seguridad de todos, los intereses económicos de todos, las libertades y los derechos de todos. Los estados nacionales, no el mercado, son los que tienen obligaciones irrenunciables, porque para cumplirlos son electos en nuestras defectuosas democracias los gobiernos y sus representantes. Esperamos, por eso, que en el plazo más breve lleguen a México todas las vacunas anti-COVID prometidas. Algunas enviadas, hoy se recibió un envío de China en la madrugada, pero no preparadas, porque se tienen que preparar todavía, y menos aplicadas entre los grupos más vulnerables de la población. Celebro en materia de seguridad y justicia la detención y el asunto de formal prisión dictado contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, responsable de ejecutar la persecución y tortura contra la periodista y escritora Lidia Cacho, entre comillas culpable de haber denunciado en sus libros las redes de trata de personas y de pedofilia de los amigos del llamado Gober Precioso. Tema de seguridad y de justicia. Espero, como muchas y muchos mexicanos, sobre todo médicos y médicas del sector salud, la pronta detención del violador serial y asesino de la doctora pasante de medicina Mariana Sánchez Dávila, asesinada en una ranchería de Ocosingo, Chiapas, y el castigo para los negligentes que no atendieron las denuncias de esta joven profesionista, sean ellos hombres o mujeres. Se queda corto el presidente cuando dice que este asesinato es fruto de la descomposición social derivada del neoliberalismo. No, señor, es mucho más que eso, porque mucho se debe, y hay que decirlo en honor a la verdad, a la falta de protocolos de la Secretaría de Salud y de las secretarías estatales, así como de las escuelas de medicina que hay en diversas universidades del país, de donde egresan mujeres médicas. Mandan a estas chicas solas, sin protección alguna, a hacer su servicio social a los pueblos más riesgosos, dejados de la mano de Dios, en zonas, insisto, de alto riesgo, zonas indígenas, donde imperan algunos usos y costumbres abominables contra las mujeres que saben más, sean médicas o profesoras, y las exponen a las agresiones y a la muerte. En México, aunque no nos guste como una herencia centenaria, tenemos rechazo a los diferentes y desprecio por las mujeres, por sus derechos y sus conocimientos. Cambien la normatividad para pasantes de medicina, protejan a las mujeres y no las manden a donde más peligro corran, porque no tienen palancas o porque son castigadas por algunos misóginos que hacen las normatividades y las decisiones de enviarlas, diciendo, ¿quieren ser iguales? Pues ándeles, pásenla duro, pásenla difícil, corran más riesgos. Sí. Espero juicio y cárcel también para los traficantes de personas y de drogas, disfrazados de policías o infiltrados en las policías, en este caso específico de Tamaulipas,
que asesinaron y quemaron a 19 migrantes originarios de Guatemala, entre ellos algunas muchachas de 14 años. Es una canallada que evoca la matanza de San Fernando, sí, aunque no les guste y no les parezca similar, es horroroso. La tarea del gobierno estatal y federal es procurar impartir justicia pronto, porque justicia retardada es justicia denegada. En materia de los intereses económicos de todos, hablaré a favor no de la iniciativa preferente de reforma al sector eléctrico, con todos sus puntos y sus comas, sino de la decisión política de devolver a la Comisión Federal de Electricidad atribuciones para la contratación, la producción y distribución de energía eléctrica. Cuando en 2014 hablé aquí en el programa de la llamada reforma energética aprobada dentro del Pacto por México, decía que teniendo clara la necesidad de buscar mayor inversión, aunque fuera extranjera, para aumentar la exploración y explotación petrolera, tenía serias reservas respecto de los cambios aprobados en relación al sector eléctrico. El problema de fondo es que con recursos públicos originados con el pago de nuestros impuestos y el pago del servicio eléctrico, la CFE compra la producción de electricidad a empresas privadas, proveedores privados. Y no solo eso, les entrega subsidios a estas empresas productoras de energía limpia, porque aprovechan la fuerza del aire, pues la energía eólica, la energía solar o de otras. Y uno se pregunta en relación a estos contratos que subsidian a los grandes inversionistas privados, ¿por qué estos subsidios? ¿Por qué estos recursos? ¿Por qué si hay recursos en el sector eléctrico no se dedican a que la empresa pública desarrolle sus propios proyectos ambientalistas de producción? ¿Y por qué no se bajan un poco las tarifas de luz y se les condona con esos recursos adeudos por facturas equivocadas a los consumidores más afectados? Aquí los legisladores tienen una tarea y una responsabilidad muy seria: revisar a fondo la iniciativa presidencial, claro, sin prejuicios politiqueros ni electorales, con la idea de fortalecer al sector público en esta materia estratégica que la Constitución le establece. Pero dijo el presidente Socorro Díaz que no se le iba a mover ni una coma. O sea, eso les está diciendo a los legisladores de Morena que se aprueba tal cual se envió. O sea, no está a discusión, es lo que les está diciendo al declarar que no se le mueve ni una coma. Bueno, pues son expresiones, y voy a decir son expresiones cotidianas, pero es función del Poder Legislativo hacer una revisión de fondo. Claro, es su responsabilidad, como dices tú, que revisen, que no aprueben por aprobar porque la envió el presidente. Y el sector público es reconocido en la Constitución como el responsable en esta materia estratégica, la producción eléctrica, ¿no? Y creo que los legisladores deben tener el ánimo de escuchar y dialogar con las partes interesadas en un parlamento abierto, pero sin olvidar que los intereses generales de los mexicanos deben ser defendidos y deben prevalecer. Yo soy ambientalista desde niña. Sí. Tuve un padre ambientalista. Sí. Sin que estuviera de moda este tema. Era simplemente cuidar la naturaleza. Así es. El respeto. El respeto a la naturaleza, y a todos sus habitantes, a todas sus especies. Creo en la necesidad de proteger más que nunca a un medio ambiente tremendamente lastimado por el uso de energías sucias y contaminantes, como el carbón y algunos derivados del petróleo. Pero también estoy convencida de que son los gobiernos democráticamente electos y que tengan responsabilidad en el presente y el futuro quienes tienen más posibilidades de invertir en energías limpias que los consorcios privados, cuyo objetivo esencial es hacer negocio, pues sí, ganar dinero. Pues es un negocio, ¿no son hermanas de la caridad? Pues sí, el tema
yo creo es revisar los contratos. Y si se aprueba la iniciativa, pues habrá inconformidades que tendrán que resolverse en la Suprema Corte de Justicia. Y las partes, si lo consideran conveniente, tendrán que ir ante los paneles de controversia del Telecán, en todo caso, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es importante devolverle al sector público recursos que ahora sirven para subsidiar empresas privadas y negocios privados, con el fin de poder atender a fondo este tema de la generación de energías limpias por parte del Estado. Otro tema muy polémico, y que es un asunto de gran calado. ¿Cuál? Lo trato a fondo en mi libro La trama del poder, editado por Planeta en 2016. Y es el que tiene que ver con la regulación de las redes sociales. No. Es una pena que esta iniciativa haya surgido a partir de los comentarios del presidente López Obrador, porque los grandes consorcios que operan a nivel planetario decidieron cerrar las cuentas a su entonces colega Donald Trump, después de que usó las redes para alentar el golpe contra el Congreso de los Estados Unidos. Uh-huh. Y creo en la necesidad de regular a las redes, que son tejidos de maravillas científicas y tecnológicas, pero también de intereses lícitos e ilícitos, y que tienen un enorme peso financiero, económico y político en el mundo de hoy, y más después de cómo quedemos de la pandemia. Uh-huh. No hay tiempo para recordar aquí las guerras por el ciberespacio, las escandalosas denuncias por el espionaje a través de las empresas de Internet, que llevaron a la cárcel a los de Wikileaks, si lo recuerdas, y que en 2014 hicieron que 500 escritores, varios de ellos premios Nobel, pidieran a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, elaborar, y yo agrego aquí, debe negociar, un código internacional que regule a las agencias de espionaje y sus tratos con las empresas de Internet. Con base en un marco internacional, deben discutirse, aprobarse y aplicarse al interior de cada país y de acuerdo con sus condiciones específicas en cuanto a porcentajes de la población que accede a Internet, uso y abuso de las redes sociales, sondeo y reconocimiento de los espacios en la web para la comisión de delitos de todo tipo. Así debe legislarse a nivel nacional tras un gran acuerdo internacional en esta materia. Sí, porque un código internacional, pues. Sí, se están enfrentando los gobiernos nacionales a empresas muy poderosas, hay que decirlo, y que además tienen alianzas con los estados más poderosos encabezados por Estados Unidos. Uh-huh. Es necesario que frente a los mitos se aprueben normas en los que se equilibre la libertad individual con las responsabilidades colectivas, los límites de los estados ante las libertades y sus obligaciones en materia de seguridad, y también que se establezca el respeto de todos los derechos, en particular de los derechos humanos. Es el de la regulación de las redes sociales un tema mayor. No hay espacio en las iniciativas legales a nivel de los países para las ocurrencias y para los intereses de facción o de grupo. ¿Cuántas reflexiones nos has dejado de todos estos temas que has abordado el día? Son temas que están vivos. Sí. La pandemia, las vacunas, la caída de la página de Internet donde la gente puede notar para obtener una vacuna. Y eso todo nos lo hace que se vean temas mínimos, se oculta la información en este sentido, pero son temas de gran importancia que se están moviendo en este momento. Sí, son muchos frentes abiertos. Muchos frentes abiertos, porque son muchos temas los que están ocurriendo y surgiendo en medio pues de la catástrofe que tenemos. Pues qué panorama general tan interesante, pero no muy hermoso que digamos que nos has presentado, Socorro Díaz, porque pues son las realidades
y a veces nos perdemos entre tanta información, avalanchas de información, y hay que tener presente todo lo que está pasando en nuestro país. Gracias, querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, y hasta la próxima semana. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes, Adriana, un abrazo. luego. Socorro Díaz, al pie del tiempo, y en enfoquenoticias.com.mx. Hacemos una pausa. Mi Twitter es Pérez Canedo. Estéreo 100.1 de FM. Yo soy Radio 1000 en la Ciudad de México y muchas estaciones. Saludos a todos donde se encuentren en la República Mexicana. A las estaciones amigas, hermanas, saludos. Muchas gracias por esta conexión para estar en contacto con millones de mexicanos. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Es la 1:43 p.m, tiempo del centro de México.